Profe, yo no me quedé con, o sea, yo no me quedé con alguna pregunta o sea, de eso, Ujú. pero la clase Sí. pasada se me fue el internet. No te preocupes. Ajá. Y ya no le pude preguntar que si lo de la fibromialgia puede ir unido a enfermedades autoinmunes Ujú. en cuerdas vocales. En cuerdas vocales. ¿En qué enfermedad autoinmune estás pensando? Ay, es que tiene nombres bien raros. O sea, la verdad es que no Ajá. recuerdo el nombre porque está bien raro, Ok. pero es esta pérdida de voz Ujú. por ciertos tiempos, aunque ya le hayan hecho a la persona operación de cuerdas vocales, Ujú. sigue perdiendo la voz. Ok. Ahí lo que te pediría nada más es que me mandaras por el chat o por mensaje individual el nombre de la enfermedad porque no la conozco y te lo averiguo. ¿Sale? Porque Ah, no conozco, no sé cuál es la enfermedad. ok, Ujú. sí, gracias, profe. Sí. Y quería decirles, lo que posiblemente tenga Yada Pinkett es más que alexitimia, sería el trastorno por supresión de la conducta emocional. Sí, eso sí lo puede tener Yada. Y sobre todo creo que lo hace de manera selectiva, o sea, ella sabe cuándo expresar emociones y cuándo no. Y el hecho de suprimir emociones tan fuertes por tanto tiempo de manera social para que no la afecte socialmente, eso creo que es lo que le pudiera estar causando la alopecia. ¿Sale? Pero no lo sabremos hasta que se vuelva más público su trastorno psicosomático. Ok, y a ver si es psicosomático, porque a lo mejor tiene otro tipo de trastorno. Ok, trastornos por simulación. Este es el tercer tipo de trastornos que comúnmente están denominados como psicosomáticos por el DSM-5. Y este tipo de trastornos habla de simuladores. Un simulador es cualquier persona que pretende engañar a otra persona con fines de ventaja, ¿sale? Y muchas veces pretende fingir ser alguien más que no es. A diferencia de los trastornos facticios, aquí los enfermos están conscientes, ¿sí? De que están fingiendo, ¿ok? Y están conscientes no solamente que están fingiendo, o sea, de que los síntomas no son reales, pero están conscientes de por qué lo están haciendo, ¿sale? Los que tienen los trastornos facticios que hablamos la clase pasada, a veces no están conscientes de que están fingiendo y otras veces sí lo están, pero no saben por qué y entonces lo hacen casi de manera automática, ¿sale? Por ejemplo, los trastornos de somatización a veces saben que pueden tener estos trastornos, pero no saben bien por qué lo están actuando así. Sale como que el trastorno es más grande que ellos. Y aquí sí hay una intención detrás. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que saber de los trastornos por simulación. Las personas no sufren a nivel psicológico comparado con los que tienen los trastornos facticios. O sea, aquí no es que les esté ganando el inconsciente, aquí están conscientes de lo que están haciendo. ¿Sale? Y pueden llegar a sufrir de manera corporal, pero lo hacen siempre de manera planeada. Entonces, cuando hay sufrimiento corporal en estos pacientes o en sus víctimas, lo hacen de manera predeterminada, ¿ok? De manera planeada. En el espectro, los trastornos por simulación están completamente hacia la derecha, es decir, son completamente psicosomáticos. Estos son los más psicosomáticos de todos porque están planeándolos, ¿sale? Lo tienen elevado en el plano de la conciencia. Ok, aquí ya vimos estos dos elementos. ¿Qué está asociado con estos pacientes? Está asociado baja autoestima, como en casi todos estos trastornos, y tienen eventos de estrés postraumático, generalmente en la infancia, asociados con enfermedades físicas. Puede ser en ellos o puede ser en sus guardianes, ¿sale? En alguno de sus papás. O sea, a lo mejor internalizaron a alguno de sus papás en el hospital y estuvo internalizado por muchos meses y no estuvo con ellos, ¿sí? O algún evento muy traumático de una enfermedad de los papás que los separó, ¿sale? Esto sucede más o menos en 1 de cada 3 personas que tienen trastornos por simulación. Y otra cosa muy común, otra asociación muy común en 1 de cada 5 de estas personas es una aspiración fallida de trabajar en el campo médico. Entonces, a lo mejor quisieron ser doctores y no pudieron
ser doctores exitosos y se salieron a la mitad de la carrera. O a lo mejor fueron enfermeras y las corrieron del hospital donde trabajaban. O sea, tienen algunas, sí, un evento traumático asociado con un trabajo en el campo de salud. Otra de las asociaciones comunes es la triada oscura. La triada oscura es una triada donde las personas literalmente son malas, ¿sí? Y tienen ciertos rasgos asociados con maldad. Esta triada incluye narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. ¿Quién de ustedes me puede decir características de estos tres y cómo se diferencia, por ejemplo, el narcisismo de la psicopatía y del maquiavelismo? No sé qué saben ustedes de esto. Alguien que quiera levantar la mano y decirme características del narcisismo, características de la psicopatía o características del maquiavelismo y cómo se diferencian entre ellos. Pueden decirme si quieren nada más de uno de estos. Y si no, voy a tener que llamar. Ajá, Fer. Bueno, la que se me ocurre ahorita que puede entrar en los tres sería el egocentrismo, ¿no? Ajá, creo que te cortaste, pero si quieres, escríbelo en el chat y te leemos, porque creo que tu audio se cortó. Paulina. Bueno, la semana pasada, de hecho, creo que habíamos comentado sobre Gypsy y creo que en maquiavelismo podría entrar ahí su mamá, porque pues digamos de cómo lo que hacía con respecto a su hija, de no sé, que se hacía la víctima con las personas y fingía que ella sufría mucho, o sea, en ese aspecto era muy hipócrita, ¿no? De que de las cosas que hacía con las personas, con sus vecinos. Y después, perdón, hay una ambulancia y creo, no Sí, sé si se escucha un no poco, te pero preocupes, sí. y pues al final de cuentas lo hacía para que tanto el gobierno le diera dinero, para que de algún modo se le reconociera como su cuidadora y pobrecita y que la gente estuviera para ella, pero pues al final de cuentas, digo, creo que entra en ese perfil de maquiavelismo. Ok, ¿qué es el maquiavelismo, Paulina? Porque lo mencionaste, pero ¿qué es el maquiavelismo? Pues algo que hasta donde entendía era que hacía alguna cosa para obtener lo que desea la persona. En este caso, por ejemplo, la mamá de Gypsy, Exacto. ella quería el reconocimiento de que fuera una buena madre y también el dinero que le daba el gobierno. O sea, quería como que Ujú. se le reconociera de ser una buena mamá. Entonces, por eso yo creo que entra en esta parte de ser Sí. maquiavélico. Maquiavelismo es el manipular conducta, manipular personas, manipular expresiones emocionales, manipular expresiones faciales para conseguir una meta, ¿sale? Son personas obsesionadas con conseguir una meta, cueste lo que cueste, ¿sale? Inclusive fingiendo, engañando y haciendo otro tipo de acciones que son moralmente negativas, ¿sale? Por eso es parte de la triada oscura. Y está nombrada por Niccolo Machiavelli, que fue el autor que escribió El Príncipe, que es básicamente un libro de cómo la realeza finge o hace cosas políticamente fingidas para conseguir su meta, que es básicamente conseguir poder, ¿sale? Aló. Pues según yo, el narcisismo es cuando te sientes superior a los demás. Crees que los demás son inferiores a ti Uh-huh. y como que, bueno, no sé si eso esté correcto, pero como que existe cierto enamoramiento hacia ti por todo lo que haces, como que todo te lo aplaudes aun cuando no esté bien. Uh-huh. Sí, narcisismo podríamos decir que hace todo lo que puede para beneficiarse a sí mismo, ¿sale? El maquiavelismo hace todo lo que puede para beneficiar una meta, el narcisista hace todo lo que puede para beneficiarse a sí mismo, ¿sale? No a una meta, sino a sí mismo. Y por lo tanto, lo que decía Salo es correcto, que es, va a sentirse superior a los demás muchas veces para poder sentir que puede explotar a los demás, ¿sale? Para conseguir su placer o su beneficio. Ángela. Bueno, yo quiero decir acerca del psicópata.
Suele tener comportamientos sociales irresponsables, viola los Ujú, derechos de los demás, no ujú. tiene la capacidad para distinguir entre lo correcto e incorrecto y no muestra empatía. Exactamente. Entonces, la psicopatía, a diferencia de narcisismo y maquiavelismo, podemos decir que su meta, perdón, no su meta, pero lo que trata de conseguir es el sufrimiento de los demás. O sea, el psicópata lo que busca, lo que le genera digamos, su propósito de vida es lastimar a los demás y lo hace a través de diferentes métodos que puede ser engaño, puede ser, bueno, distintas formas, pero su principal, digamos, como eh, meta o propósito en la vida es el lastimar a los demás y generalmente tienen la moral muy alterada estas personas. Y además son personas muchas veces que tienen como ciertos rasgos maquiavélicos, o sea, que pueden planear las cosas, pero no están buscando una meta, sino más bien podemos decir que su exclusiva meta es lastimar a los otros y eso es lo que les produce placer. Javier. Que también del narcisismo, no sé si también el maquiavelismo, pero buscan ser admirados por los demás, ¿no? También. Pueden ser exactamente. Muchas veces el maquiavélico busca eso, pero sobre todo el narcisista. El narcisista es el que más busca admiración. Y como les decía, la meta del narcisista es buscar placer a sí mismo. Eso incluye a través de admiración. El psicópata a veces, por ejemplo, pueden decir, ok, 1% de la población sufre de psicopatía o tiene un aspecto psicopático en su personalidad. Y esto incluye a personas que son muy exitosas en los negocios y así. ¿Por qué estas personas lastimarían a los demás? Su manera, entre comillas, de lastimar a los demás es el hecho de ser superior a los demás. Entonces, la manera en la que estas personas, los psicópatas, muchas veces escalan hasta arriba es eh, destruyendo a los demás. O sea, literalmente no les importa el ser como, el hacer cosas que pueden ser ilegales o así para poder sobrepasar a los demás. Y esto se ve también en política. O sea, muchos de los políticos, de los empresarios que llegan hasta arriba tienen personalidades psicopáticas, inclusive líderes de los países, y lo hacen a veces a través de el aplastamiento de otras personas, ¿sale? Y es el hecho de poderlos un poco aplastar lo que les llega a causar placer a ellos. Ana Pau. Venía a comentar, no sé en cuál quede más el hecho de que cosifican a las personas, no sé si quede más en el psicópata o en el maquiavelismo, el hecho de que vean a las personas como objetos. Como objetos. Realmente los tres pueden llegar a ver a las personas como objetos, ¿sale? Los tres. Entonces el narcisista solo se ve a sí mismo como la única persona como tal y los demás los ve como objetos. El psicópata literalmente los ve como un objeto a destruir a los demás y el maquiavélico como un objeto a sobrepasar o a sobrellevar o objetos para utilizar en transacciones para llegar a su meta. ¿Sale? Entonces los tres pueden ver a otras personas como si fueran objetos, o sea, no los ven desde el punto de vista emocional real, o sea, pierden esta parte de empatía. Los tres tienen en común que tienen poca empatía por los demás. No sé si con eso te contesté. Sí, profe, gracias. Ok. Listo. Entonces, las personas que tienen trastorno por simulación, además, muchas veces tienen, de hecho, prácticamente siempre tienen personalidad histriónica. ¿Ok? Entonces, tratan de buscar atención a través de síntomas corporales, ya sea en ellos o en sus víctimas. Y quieren conseguir alguna cosa. La mayoría de las veces lo que tratan de conseguir es atención, ¿sale? Eso es lo principal. Otra de las cosas que logran a veces conseguir estas personas son medicamentos. A veces son drogadictos las personas que sufren algunos de estos trastornos por simulación y buscan obtener algún medicamento, algún narcótico, ¿sí? Algún opioide para poder continuar con su adicción, ¿sale? Entonces muchas veces sufren de adicciones y usan estas conductas para conseguir esos medicamentos
de los médicos, que a veces necesitan prescripciones o lo hacen para conseguir medicamentos de forma gratuita. Otras cosas que pueden llegar a conseguir son comida, cuando los ingresan en hospitales, techo, porque a veces estas personas no pueden pagar sus cosas y lo hacen para conseguir dinero de caridades, como lo hizo la mamá de Gypsy, etcétera. O sea, pero a veces lo usan para conseguir otras cosas positivas materiales. Finalmente, algunos de estos lo hacen por el placer que les da el engañar a los médicos, ¿sale? Sobre todo si tienen un odio hacia la profesión médica por algún trauma, el hecho de engañar a los médicos les produce placer, ¿sale? Aquí ya tenemos más a personas psicopáticas, sale más hacia psicópatas. Y también es común que estas personas quieran evitar ser castigadas. Entonces, ahorita lo veremos con el síndrome de Ganser, pero a veces el simular un trastorno corporal les ayuda a escapar de alguna consecuencia negativa, como por ejemplo ser enlistados en el ejército, ¿no? No tenemos en la mayoría de los casos evidencia concreta en laboratorios o evidencia por patólogos de la enfermedad, pero si son personas muy hábiles pueden fabricar evidencia falsa, ¿sale? Acuérdense que muchas de estas personas fueron personal de salud o estudiaron para ser personal de salud, entonces conocen mucho sobre enfermedades y algunas pistas que les pueden dar para reconocer a estos pacientes es parecido a las anteriores. Si la atención deja de estar sobre ellos, los síntomas disminuyen, ¿sale? Los signos disminuyen. También, si les dejan de ofrecer lo que están ganando, por ejemplo, les dicen a las personas que ya no van a dar medicamentos de forma gratuita, dejan de tener problemas médicos, ¿sale? Entonces, cuando se les quita el beneficio, dejan de tener el problema, ¿sale? Listo. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es cuando un paciente, de forma consciente, se genera enfermedad en sí mismo o simula tener enfermedad para poder engañar al personal de salud, creyendo que la enfermedad es realmente natural cuando no lo es. ¿Cómo puede dañarse la persona con Munchausen? Puede dañarse de manera autoinfligida, o sea, puede cortarse, generarse traumatismos de manera a propósito. Puede también ingerir sustancias o medicamentos para generarse el problema de salud. Y muchas de estas personas tienen antecedentes de estar hospitalizados, a veces por mucho tiempo, ¿sale? Este síndrome se conoce también como síndrome de Munch, o síndrome autoimpuesto o síndrome impuesto a uno mismo, ¿sale? Lo pueden encontrar también como trastorno facticio, a pesar de que es un trastorno por simulación y no un trastorno de tipo facticio. Pero lo pueden ver como el rey de los trastornos facticios y por eso tiene su propio nombre, que sería trastorno facticio como tal. El síndrome de Munchausen se llama así por el barón Munchausen. El barón Munchausen fue una persona del siglo XVII, una persona que vivía en Prusia, un varón que tenía mucho dinero y que contaba historias de que había ido a la guerra y que había tenido como estos acontecimientos que estaban fabricados, eran falsos, ¿sale? Pero tenía mucha gente que lo iba a escuchar por sus anécdotas de guerra. Entonces de ahí sacaron el nombre, síndrome de Munchausen. Luego se enteraron que el varón ni siquiera había ido a la guerra, o sea que todo había sido mentira, ¿sale? Y este síndrome fue acuñado en 1951 por un psiquiatra americano y le puso el nombre síndrome de Munchausen en referencia a las historias exageradas del varón Munchausen. ¿Qué tienen en común las personas con Munchausen? Son un desastre, o sea, tienen bajos índices de responsabilidad. No son, o sea, generalmente los despiden de los trabajos, no tienen una red social muy buena, o sea, no tienen mucho apoyo de amigos o familiares, porque muchos conocen su trastorno de mentiras, y son personas que normalmente cuando son hospitalizadas, nadie los va a visitar, ¿sale? Porque tienen una red social precisamente muy pobre, entonces están muy descuidados. Cuando son descubiertos, estas personas generalmente van y buscan otra ciudad u otro hospital a quien puedan engañar
y generalmente son personas que estudian cómo fingir enfermedad por muchos, muchos años, ¿sale? Tiende a afectar más a hombres que a mujeres y se piensa que más o menos uno de cada 250 personas tienen el síndrome de Munchausen, ¿sale? Vámonos con el siguiente, que es el síndrome de Ganser. Para entenderlo, les recomiendo esta película que se llama La raíz del miedo. El síndrome de Ganser es una especie de síndrome de Munchausen, pero psicológico. Entonces, estas personas fingen tener trastornos psiquiátricos. Generalmente lo hacen para escaparse de consecuencias negativas. Por eso es tan común en prisioneros que quieren evitar sentencias por mucho tiempo, ¿sale? Reducir sus sentencias y que los clasifiquen como pacientes con algún trastorno mental cuando no lo tienen, ¿sale? Hay especialistas que se dedican a reconocer este síndrome y son los que llaman para tratar de descartar si la persona está fingiendo o no. Van a ver un paciente muy famoso que se llama Billy Molloway o algo así, que también hay una serie en Netflix y que pronto va a haber una película de él. Sale que es un cuate que muchos pensaban que fingió tener un trastorno de personalidad múltiple para poder escapar de su sentencia. Ok. Billy Milligan, me parece, y la serie se llama Las 1001 caras de Billy Milligan. Creo que está en Netflix. Este es un trastorno muy común que ahorita se ha visto, que es el Munchausen por Internet. Estos son personas en foros y en grupos de Internet que fingen tener enfermedad para causar lástima en los demás y llamar la atención, cuando realmente no la tienen o tienen una enfermedad mucho menos severa de lo que es, ¿sale? Y el Internet ha explotado este trastorno porque precisamente nadie sabe realmente quién eres. Se piensa que más o menos 1 de cada 10 usuarios en foros de salud o en grupos sociales de salud tienen Munchausen por Internet y están exagerando sus síntomas o los están fabricando totalmente. Vamos a ver este otro, que es el de la película que les recomendé y el de la serie que les recomendé, que es The Act. Y este es el síndrome de Munchausen por poder, también conocido como síndrome de Munchausen por proxy. Ya vamos a terminar, ya nada más nos falta un par de minutos. En este caso, el cuidador utiliza a una persona menor, generalmente su hijo o su hija, para generarles síndrome de Munchausen, ¿sale? 95% de los casos involucra a la mamá como la cuidadora y la mamá tiene un antecedente por ser abandonada por la pareja. Entonces sufrió un abandono o un divorcio donde la pareja les fue infiel o literalmente las abandona y se va a otra ciudad, ¿sale? Se separa de ellos. Es muy común encontrar en la mamá depresión durante el parto o posparto, depresión posparto del niño o niña que le están generando el síndrome de Munchausen. Se piensa que más o menos 1 de cada 5,000 casos de trastornos médicos en niños son síndrome de Munchausen por poder. Entonces, este es mucho más raro que el síndrome de Munchausen, que recuerden que es 1 de cada 250 casos. Este síndrome de Munchausen impuesto a otro afecta sobre todo a niños menores de 6 años, en algunos casos en mayores de esa edad, y afecta a niños y a niñas por igual, ¿sale? Afecta a ambos sexos. Es más común que ocurra en niños únicos, en niños que no tienen otros hermanos, porque acuérdense que si tienen hermanos, o más bien es importante que sepan que si tienen hermanos, es común que los hermanos delaten al cuidador y lo que está haciendo, ¿sale? Entonces, por eso ocurre más cuando son niños únicos. Esta peli, no sé si la vieron, igual se la recomiendo mucho. El cuidador igual está muy asociado con los 3 rasgos de la personalidad maligna, ¿sí? Esta triada maligna. Y pistas que les pueden dar para saber que es síndrome de Munchausen por poder. Cuando quitan al cuidador del niño, el niño mejora, ¿sale? Cuando regresan al cuidador, el niño otra vez comienza a empeorar. ¿Qué se recomienda con el cuidador? Se recomienda hospitalización psiquiátrica y muchas veces castigo de forma penal, ¿sale? Entonces, cárcel al cuidador y no reunirse con el niño que fue traumatizado, de preferencia hasta que el niño sea adulto
o de plano no reunirse para nada. ¿Sale? Ana Pau. Ahorita que estamos viendo este caso, también recordé el de Maribeth Thinking, algo así, que esa mujer tenía hijos solamente para matarlos y con ello obtener como atención y cariño de los demás familiares, e incluso de las Órale. personas en las que vivía, o sea, con el pueblo en donde vivía, para obtener como ese apoyo y ese como cariño que le faltaba. Ok. ¿Nos podrías igual compartir ese caso por el chat? Pero sí, supongo que la forma extrema de este síndrome serían las personas que asesinan a sus hijos para obtener atención. Y eso también es bastante común para los que quieren estudiar criminología. Muchas gracias por compartir eso. Y nada más para que sepan, la película de Ron está basado también en 10 historias de síndrome de Munchausen, incluyendo la de Gypsy y la mamá, en la que está basado The Act, pero combinaron más o menos 10 historias de diferentes sobrevivientes de este trastorno. Ok, ¿qué pasa con los niños? Ya esta es la última diapositiva. Los niños, el trastorno no es heredable, entonces los niños no se van a convertir en mamás abusadoras o en papás abusadores, o sea, no es heredable. Los niños generalmente presentan muchos problemas de salud, incluyendo retraso en el crecimiento. Los papás normalmente los hacen ver menores de la edad que tienen, porque eso les conviene a los papás. A veces les esconden su verdadera edad y físicamente los manipulan para verse más pequeños de lo que realmente son. No les dan una buena dieta para hacerlos crecer más lentamente. Y desarrollan fuerte trauma y estrés postraumático, ¿sale? Estos pacientes van a requerir de psicoterapia de muchos años y de preferencia separarse y no volver a ver a los cuidadores nunca más, ¿sale? Solo en algunos casos conviene que los vuelvan a ver para perdonarlos, pero casi nunca, ¿sale? No sé si alguien tiene alguna pregunta, con eso cerraríamos los trastornos por simulación. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la clase de hoy. Ok, pues con eso terminamos, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Muchas gracias por Gracias.